En un fallo regresivo en materia de derechos humanos, la Cámara de Casación Penal anuló la condena a 3 militares por la masacre de Capilla del Rosario. Recordemos que esto sucedió en 1974 cuando el ejército asesinó a 14 militantes del PRT, 16, en realidad hay 2 que en la causa no estaban. Bueno, eso también es una pregunta para hacerse. Esto fue en 1974, les decía recién, habían sido condenados Carrizo Salvadores, Nakagama y Jorge Acosta. Desde 2013 estaban condenados a prisión perpetua, pero la sentencia había sido confirmada por la Cámara Federal de Catamarca. Sin embargo, la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal anuló este fallo y absolvió a estos 3 militares que estaban acusados de delitos de lesa humanidad. Justamente entre algunas de las consideraciones que tuvieron en ese fallo, donde una de las juezas votó en disidencia, Ana María Figueroa, se plantea que no se trata de un delito de lesa humanidad, puesto que ocurrió antes de la dictadura militar, durante el gobierno democrático, también avala la versión que tenían las Fuerzas Armadas entonces de que había habido un enfrentamiento y no que los militantes se habían rendido y cuando estaban desarmados fueron fusilados. Para hablar de esta situación y qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos durante este nuevo gobierno, estos 6 meses de gobierno de Mauricio Macri, esta nueva gestión, nos acompaña Raúl Bolí-Lescano. El Boli es militante y del colectivo de dirección del MPR Quebracho, pero también fue militante del PRTERP y fue testigo clave justamente en esta causa en 2013. ¿Cómo estás, Boli? Muchas gracias por invitarme. Bueno, para mí es un gran orgullo volver después de 2 años y pico y ver esto que realmente con tanto esfuerzo han hecho ustedes, digamos. O sea, mis felicitaciones a todos, ¿no? Muchas gracias. También es parte de la ayuda tanto de ustedes y de otras organizaciones que vienen apostando y bancando porque este canal pueda sostenerse. Bueno, lo primero que quería preguntarte en esta visita, digamos, que nos haces, es, bueno, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué es lo que para vos pasó con esta anulación de un fallo y estas consideraciones tan regresivas que los jueces plantearon, ¿no? Es volver como el reloj atrasando una gran cantidad de años. Sí, yo lo veo desde el punto de vista del cambio de política. Ya cuando Macri dice se acabó el curro de los derechos humanos, ya estamos, me parece, volviendo de vuelta a que los militares son buenos, que no hicieron nada, que hubo una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Invalidar lo que tanto costó al movimiento popular, ¿no? Porque no es solamente un gobierno, es una lucha de años y años de madres, abuelas, la militancia, y bueno, eso se había logrado en el gobierno que se fue, con todas las deficiencias, ¿no? Nosotros queríamos siempre un poco más, pero bueno, habíamos logrado, en el caso específico que vamos a hablar, condenar a estos asesinos, ¿no? A mí me tocó estar ahí de testigo, nunca rehusé estar ante los jueces y contestar todas las preguntas que me hacían, ¿viste? No teníamos nada que ocultar. Imagínate que estuvimos más de 10 años presos, entonces no teníamos nada que ocultar de cómo había sido la masacre de Capilla del Rosario, porque así hay que reconocerla, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta esto que vos nos contás y situándolo, digamos, en la actualidad, con el antecedente de la absolución también de Blaquier en el caso de Ledesma y los giros que en general tiene este gobierno, no solo en respecto de los derechos humanos, pero bueno, este es el tema que nos convoca hoy. ¿Cómo ves vos justamente este giro del macrismo respecto a la política en derechos humanos? Y sí, yo creo que estaba ya... Desde cuando se ganó las elecciones ya sabíamos, por lo menos desde la política donde yo estoy parado, que es Quebracho, ya sabíamos lo que veníamos, porque es una historia repetida, es una reacción
a toda una serie de derechos que había logrado nuestro pueblo, con sus luchas, sus muertos, sus encarcelados, etcétera, etcétera. Y bueno, ya estamos preparados para eso. A nosotros no nos sorprende, digamos, sí, uy, qué hijos de puta, mirá lo que están haciendo. No, ya con lo de Milagro Sala tuvimos un indicio, por ejemplo. Tuvimos un indicio, ¿viste? Porque Milagro Sala no era Morales. Milagro Sala era meterse con un grupo económico que es los Blaquier, Ledesma. Uno llega a Jujuy, Ledesma por todos lados, son los que mandan, digamos. El otro ese Morales, sería el capataz. Pero el tema es que ella se metió y denunció a un grupo económico fundamental de Argentina, uno de los grandes grupos económicos de Argentina. Entonces ese es el nudo de la cuestión nosotros. Nosotros decimos, ¿cómo Milagros, negra, indígena, pobre, se va a poner a hacer casa para los pobres? Si ya hay empresas constructoras, está Caputo, por ejemplo, que está con Kirchner, está el mismo, con Kirchner, digo, con Macri, está el mismo Macri que ha construido, el papá, se dedica a eso. ¿Por qué se ponen a construir casa? Eso no puede ser, no puede ser. Y a organizar a la gente. Eso es lo que más les duele a los tipos, y bueno, esta es la reacción. La reacción es esa. Después inventan. Ellos tienen el poder, inventan esta ley, aquella ley, artículos. Pero bueno, eso ya sabemos que con lo que nos tenemos que preparar, digamos. Ellos van a inventar cualquier cosa, porque tienen el poder. Sí, creo que de fondo hay también el tema de un Estado en disputa, ¿no? Como si es posible que un Estado esté en disputa con todas las contradicciones que puede tener y el empoderamiento de las organizaciones dentro de ese mismo Estado. Creo que eso está, digamos, más allá de esto que vos marcas bien, de que era mujer, negra, indígena, creo que lo que ellos ponían en cuestión también era eso con el caso de Milagro, ¿no? Y sí, yo lo veo, nosotros, no solamente yo, sino mi organización, que hemos tenido relación con Milagro, hace años que venimos teniendo relación con Milagro y viendo lo que hacía, lo que organizaba. Y bueno, después sí, puede haber deficiencia, cada uno tiene sus disputas políticas por ahí, pero lo que era evidente que la construcción que hizo esta mujer con su organización es algo inédito en Argentina. Sí, que de hecho además una vivienda construida por la Tupac Amaru, por Milagro Sala, por todos sus compañeros y compañeras, era mucho más barata y se hacía mucho más rápido que la que estaban haciendo las constructoras que hacen fortuna a costa del Estado, ¿no? Claro. Bueno, Milagro Sala continúa presa, aún con toda la presión social, incluso el apoyo del Papa Francisco, parece que no están dando el brazo a torcer. ¿Cómo vos estuviste allá? O sea, ¿sabés? ¿O los hemos compañeros estado... hace poco? Sí, hemos estado varias veces, de antes y ahora con el tema ¿no? Imagínate que un militante popular, revolucionario, esté preso, para mí me llega en lo más hondo de mí, digamos, porque yo he pasado por esa situación. Entonces, para mí es una injusticia muy grande para ella, para la familia, para sus compañeros, etcétera, etcétera, digamos. Pero bueno, tendrá que sacar fuerzas del corazón para seguir, y nosotros haremos todo lo posible, movilizaremos, qué sé yo, nacional e internacionalmente, para torcer el brazo a esta barbaridad que han hecho con esta mujer, con esta compañera, Milagro Sala, ¿no? Boli, vos fuiste, volviendo al tema de la masacre de Capilla del Rosario, sí. Y también haciendo una conexión, ¿no?, entre el pasado y el presente. Precisamente los jueces Eduardo Righi y Liliana Catucci, si hay algo que desestimaron fue justamente la palabra de los testigos, planteando que eran compinches o voces pertenecientes a una facción y por lo tanto desestimando las palabras, en definitiva, de que entre los testigos fuiste uno de ellos, desestimando tus palabras. Sí. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿qué lectura haces?
Y yo, para mí, son tipos que, bueno, a nosotros nos tocó pasar también por una casación, digamos. Son tipos que vienen de una mentalidad reaccionaria, afín a lo que fue la dictadura militar, y bueno, cumplen con ese mandato de salvar a sus amigos, a sus parientes, a sus compinches en todo esto, digamos. Yo lo veo por ese lado, ¿viste? No. A mí no me sorprende que esos carcamanes hayan ido en contra de lo que resolvió la justicia, la misma justicia de ellos, ¿viste? Se hicieron a nosotros, por ejemplo, estos compañeros que fueron asesinados, no tuvieron jueces, no tuvieron abogados, lo único que tuvieron un tiro en la cabeza, ¿viste? Y ellos tuvieron jueces, tuvieron abogados, tuvieron distintas instancias judiciales, eso. Hasta llegar a ser absueltos. ¿Podés contar un poco cómo se desarrolló toda la situación que llevó a finalmente, o sea, la situación de la masacre de Capilla del Rosario? ¿Qué es lo que pasó para la gente que no lo conoce? Sí, se ha escrito mucho sobre eso, o sea, no hay, digamos, no voy a contar nada novedoso, lo que pasa es que está oculto o invisibilizado muchas veces. Yo he estado en Catamarca, hay gente de Catamarca, incluso compañeros nuestros, que no saben lo que pasó. Compañeros nuestros, más que nosotros, una de las cosas de Quebracho siempre ha sido contar la historia, ¿no? Otra de las políticas, pero bueno, fue así, esto lo dije en el juicio también, o sea, no he ocultado nada a los tipos. Nosotros, la idea nuestra era tomar el cuartel del Regimiento de Infantería Aerotransportada, 17 de ahí, de la capital de Catamarca, y llevarnos todas las armas, porque ya teníamos la idea del golpe. Bueno, eso salió mal, nos descubrieron, por decirlo, cuando estábamos preparando, y bueno, ahí se hizo como todas canchas rayadas, diría yo. Las retiradas o el desbande siempre son así. Hubo 3 grupos que salieron por distintos lados, a mí me tocó ir uno que iba para Los Montes, otro se fue para volver a Tucumán, donde estaba nuestra base, aprovechando los patrulleros de los mismos policías, y bueno, y otro fue después finalmente detenido. En el grupo ese que después es detenido, llevábamos a un compañero con un tiro en el estómago, y tuvimos que, en el caso mío, que yo era uno de los responsables de llevar a ese compañero, lo dejamos en una casa de un campesino, diciéndole que llamara a la policía, o a la ambulancia. Lo primero que hizo llamó a la policía, ¿no? Pero bueno, se salvó el compañero, vive. No es poca cosa. Para mí es una gran satisfacción que ya se ha salvado. Y bueno, y cuando volvemos, ya los compañeros se habían retirado, no nos encontramos, entonces resolvemos ahí, los compañeros que habíamos quedado en esta columna, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo volvemos a nuestra base, que era Tucumán? Los cerros tucumanos. Bueno, y hubo distintas posiciones o distintas formas, algunos caminando, otro ir a la estación terminal de colectivo, trenes no había ya en esa época, y se toma esa resolución, tratar de llegar de la forma que podemos ahí. A mí me tocó, me retrasé por el tema que llevamos al compañero junto con otros 3, me retrasé con los demás compañeros y bueno, lo que resolvemos es a buscar un lugar para tomar colectivo, así es sencillo. Y bueno, en ese interín a mí me detienen cerca de la terminal de colectivo, bueno, y como a todos los que detenían en esa época, estaba Isabel, López Rega, Rucau, qué sé yo, todos esos personajes de aquella época. Y nos llevan a
a la jefatura de policía y nos torturan, que era algo común en esa época. Todavía sí había abogados, había cierta legalidad, digamos. Y después nos meten en la cárcel, llegan los abogados, todo, y bueno, ahí con los abogados nos enteramos de lo que realmente había pasado. Que se habían entregado nuestros compañeros, cosas contadas incluso por policías. Habían sido rodeados por el ejército todavía no estaba en operaciones internas, pero ya en esa época toma la responsabilidad de asumir porque lo habían atacado a ellos. Y los rodean, en determinado momento los rodean a los compañeros, 16, yo hago hincapié en los 16 porque fueron los 16 asesinados en Trelew, eran 19, 13 salvaron, quedaron 16. Hago siempre esas cosas del destino, ¿no? Y los rodean, los compañeros no estaban en condiciones de hacer mucho, las armas todas rotas, y no había parque para resistir, entonces tratan de entregarse con la condición, incondicionalmente incluso, con la condición de que se les respete la vida. Y bueno, los militares le dicen que sí, como siempre, y los matan de a uno. Después están las fotos, eso se puede ver en el expediente judicial incluso. Yo me enteré de eso estando preso, porque los abogados me trajeron una revista, Nuevo Hombre se llamaba, que publicaba el PRT, el legal, una revista legal, y ahí estaba la foto de los compañeros. Y era alevoso ver cómo los habían matado, ¿no? Hoy justamente buscando imágenes como para poder poner mientras vos nos contás esto, veíamos los titulares de los diarios de ese momento que son muy parecidos a las palabras que usa la sentencia hoy de este gobierno. Sí. En ese momento 74, bueno, hoy 2016, ¿no? Y hablaban constantemente de guerra, de combate, un enfrentamiento, y también ponían en duda justamente esta cuestión que también pone en duda la sentencia, que es respecto de la lesa humanidad y la responsabilidad del Estado en esto. Te quería preguntar, porque ya caracterizamos y coincidimos en la caracterización del gobierno de Macri. Ahora, ¿qué pasa cuando todas estas cosas se ponen en cuestión en la subjetividad de la gente, digamos, como lo que con todas las contradicciones se logró hasta ahora respecto al avance de estos temas? ¿Cómo es la interpretación y la subjetividad en la gente de esto, digamos, de qué pasó en ese momento en la historia? Y la pregunta sería, bueno, respecto a esto, ¿qué tareas nos quedan a las organizaciones hoy para poder hacer un análisis histórico correcto de ese momento, ¿no? Sí, yo cuando nació Quebracho, una de las tareas que nos habíamos puesto era precisamente contar la verdad de lo que había pasado. En una época no se podía nombrar a las organizaciones revolucionarias. Los derechos humanos ocultaban de que mi hijo fue desaparecido, pero era un militante popular. No decían la organización, por ejemplo. Esa es una cosa que después se fue diluyendo con el tiempo, se fue haciendo más fuerte todo eso. Y bueno, fue una batalla que hubo que dar. Una batalla que yo creo que viéndolo retrospectivamente, no veo ninguno de estos animales que estuvieron en la dictadura militar que tengan una escuela, una calle. Al contrario, todos los mártires de esa época han revivido con la opinión del pueblo, digamos, ¿no? Esa fue una lucha, pero no fue una cosa espontánea, ¿eh? Una lucha que hubo que dar, movilizaciones, debates, qué sé yo, un montón. Ida a la ESMA, cuando la ESMA era ESMA, bueno, acá la compañera puede contar también, eran cosas que estaban reñidas con el momento, digamos, en ese momento. Fue una lucha, y nosotros participamos en esa lucha de la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Y después del juicio, eso fue más llegando al gobierno de Kirchner, no porque yo sea kirchnerista, pero soy honesto, digamos, en ese sentido, ¿no? Que también tuvo que dar una lucha. Todo eso no fue una concepción
que adherieron al pueblo. Fue lucha, ahí están los organismos de derechos humanos, qué sé yo, ¿viste? Bueno, yo lo viví eso. Y nosotros ahí creo que hicimos bien, hicimos nuestra tarea, digamos, de luchar y que estos tipos vayan, que se haga justicia con nuestros héroes y mártires, digamos, que se haga justicia. Eso era lo que pedíamos. Porque si vos me sigas, ¿qué compañero nuestro se le hizo juicio? ¿Se lo condenó? No, se lo mató directamente, se lo asesinó, se lo torturó y se lo asesinó. Esa era la idea que tenían ellos, digamos, de que nosotros ninguno llegue a la cárcel y que en el camino quedemos pata para arriba, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso tampoco lo lograron, también como la lucha del pueblo, bla, bla, bla. Y bueno, se fue desgastando la dictadura y bueno, logramos después las libertades, bueno, que el coso tuvo más entidad el tema de los derechos humanos. Sí, pero quizás fue una larga discusión, en función de lo que vos planteabas recién, toda la discusión alrededor de la teoría de los dos demonios, también, que un poco lo que este fallo trae es reflotar la teoría de los dos demonios, y todo lo que costó, junto con toda esta pelea por la recuperación de la memoria histórica, justamente devolverle la identidad política a los militantes revolucionarios que cayeron justamente luchando por la liberación nacional, por la patria socialista. La verdad que fue un camino muy largo el que nos trajo hasta acá, y es parte justamente, creo, de los derechos conquistados con tantos años de lucha, justamente los avances en materia de derechos humanos, que no fueron una concesión graciosa, sino algo que se construyó. Una lucha. Bueno, una última cosita nomás para terminar. Nos gustaría que nos cuentes, como parte de la dirección de Quebracho, ¿cómo están hoy? Ustedes están lanzando un partido político, Miles por Tierra, Techo y Trabajo, junto con el Miles de Lía, con Mariotto y otros compañeros. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Qué expectativas tienen en el corto plazo? En el corto plazo pensamos dar la lucha institucional, cosa que nunca ha estado cerca nuestra, digamos. Pero consideramos que hay que dar esa batalla institucional y bueno, en ese sentido nos planteamos una plataforma que tiene las cosas que siempre hemos dicho: el antiimperialismo, la democracia obrera, popular, el bienestar del pueblo, cosas grosas, digamos así. Ahí está, te olvidaste decir, está Vaca Narvaja, por ejemplo, en estos momentos, que yo lo tengo en un pedestal, digamos, en lo personal, ¿no? Nadie es un dios, digamos. Y hay otros compañeros que se van sumando, por la gran orfandad que hay también, por otro lado. Y pensamos que, bueno, aglutinar a todo aquel que quiera otro país, otro proyecto de país, otro país. ¿Cómo nos va a ir? Lo dirá el pueblo en última instancia. Si somos capaces de enamorar esta plataforma que estamos construyendo, que no la tenemos construida todavía, pero te digo algunos rasgos, digamos, ¿no? Las cosas que siempre hemos planteado, ¿no? Eso no nos bajamos las banderas, no bajamos las banderas. Esto de juicio y castigo, por ejemplo, son cosas grosas que este intento de partido ya lo tenemos encaminado. Creo que vamos a hacer todos los vericuetos que tiene la legalidad, con llenar ficha, todas esas cosas. Eso lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer con una tarea administrativa, sino yendo en cada lugar donde están nuestros compañeros, en los barrios, en las facultades y en los laburos, haciendo pequeños actos ahí y planteando por qué decimos que hay que plantear otra forma de hacer política. Pues nosotros no nos hemos enriquecido con la política. En Quebracho pueden ir a cualquiera de sus dirigentes, estamos igual de cuando empezamos, digamos. No tenemos ni más plata ni menos plata, más moneda, menos moneda. Menos plata tenemos todo, seguro. 40% menos de plata. Vivimos en las mismas casas, qué sé yo, eso le dijimos a los jueces. Ustedes nos han investigado, han ido todos, nosotros somos esto. Nunca nos hemos ocultado, es al contrario, en lo que sí nos han demonizado.
precisaban un demonio, bueno, nos demonizaron. Y ahora no sé, por ahí irán a demonizar de vuelta con esto del partido. Pero bueno, estamos dispuestos a dar la pelea.